Dios les bendiga, sean todos bienvenidos a este podcast, a estas cápsulas de las edades de la iglesia. Una pequeña partida, una pequeña salida de lo que estamos viendo en los programas de nuestro mundo. Sean todos bienvenidos en esta mañana fría de jueves 25 de junio de este año 2020. Dios te bendiga, mi precioso hermano David Octavio Fernández. Hola hermano David, Dios te bendiga. Efectivamente, una mañana muy fría, pero estamos acá confiando en el Señor de que esto sea algo más candente, lo que vamos a abordar, vamos a analizar, hermano David. Seguro que sí. Esperamos que nuestros radiovidentes, nuestros radioescuchas puedan disfrutar de un buen café, de un buen desayuno junto a nosotros y Dios mediante podremos aportar algún buen tema de conversación, principalmente de la edad de Esmirna, que es la que nos compete en este día. Bueno, mis hermanos, para comenzar este podcast, vamos a comenzar con la lectura del mensaje a la edad de Esmirna, que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al versículo 11. Daremos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Qué maravillosa porción de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como les decía, estaremos viendo en esta pequeña cápsula la historia y algo referente al mensaje de nuestro precioso hermano William Marion Branham, ángel mensajero a esta séptima y final edad, de lo que se fue predicado en el mensaje de la edad de Esmirna. La palabra Esmirna quiere decir amargo, y esto es derivado de la palabra mirra, y es la primera de las 3 edades que fueron influenciadas por el espíritu del becerro o buey. Recordemos que lo comentamos en capítulos anteriores del programa Nuestro Mundo. Estas 3 edades son Esmirna, Pérgamo y Tiatira, y tienen en común el común denominador de sacrificio. Ese fue el espíritu con que Dios ungió a sus hijos para combatir el espíritu de anticristo que mutó, tal como los insectos que vimos en el programa anterior, desde una primera edad donde solamente eran obras. En otras palabras, era un pequeño pensamiento nicolaíta que para la segunda edad, esta edad, cobró mucha más fuerza. Ya para la tercera edad era una doctrina, y para la cuarta edad era una iglesia identificada como Jezabel. Bueno, pero no nos adelantemos. Vamos a ir a ver la historia de Esmirna. Mi precioso hermano David Octavio, ¿qué nos puedes comentar de esta segunda edad de la iglesia? Hermano David, bueno, ya vimos en los programas anteriores, ¿cierto?, que las cartas que dirige el apóstol Juan, ¿cierto?, a estas iglesias, que principalmente son ciudades que están en el Asia Menor. La primera de ellas fue dirigida a la ciudad de Éfeso, ¿cierto? El apóstol dice, escribe, y el Señor le dice, escribe, ¿cierto?, a la iglesia de Éfeso. Luego dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Y vamos a ver qué es lo que es esta ciudad para conocer los antecedentes históricos de ella. Bien, Esmirna se encuentra frente a la costa del mar Egeo, a unos 500 o casi 600 kilómetros de Estambul, ¿cierto?, de la capital de Turquía actual.
Y la distancia que tenemos entre la ciudad de Éfeso, que es la primera ciudad que vimos que el apóstol Juan le escribió, y Esmirna, son aproximadamente 80 kilómetros de distancia entre una y otra, ¿bien? Que podemos decir que esta ciudad fue conocida con el nombre de Izmir, I-Z-M-I-R, Izmir, que nosotros la llamamos Esmirna. Podría haber sido fundada en el año 3000 a.C. por los léleges. ¿Y quiénes son estos léleges? Era uno de los primeros pueblos originarios de Grecia, ya que estaban ubicados en el mar Egeo, en el sudeste de Anatolia, ¿cierto? Y ya se encontraban en estas regiones cuando llegaron las primeras tribus indoeuropeas de los helenos. Los helenos son los ancestros de los griegos, ¿ya? Entre el año 2000 y 1200 a.C., esta ciudad de Esmirna formó parte del imperio hitita, ¿ya? ¿Y quiénes son los hititas? Son los primeros asentamientos conocidos del mundo antiguo. Aparecieron en el Oriente Próximo, en el Neolítico, y bueno, vamos a comentar algunas cositas solo para culturizarnos. El Neolítico es la nueva piedra, ¿cierto? El periodo donde se descubre la agricultura, los que les gusta leer un poco de historia antigua, a finales de la edad de piedra. Este fue el primer asentamiento importante del mundo, y tras ella vendrían otros asentamientos convertidos posteriormente en ciudades en la zona de Mesopotamia, ¿cierto? En el origen de la historia. ¿Y qué podemos decir? Que la gente que vivió en esas ciudades fueron inteligentes, inventivas, y les debemos algunos inventos, como por ejemplo el arado tirado de bueyes, la rueda y la escritura, ¿bien? De dónde viene esto de la cuna que está entre el Tigris y el Éufrates. De ahí vienen los hititas. Tras el derrumbamiento del estado hitita, frente a los ataques de los frigios, que es otro pueblo, ¿cierto?, fue ocupado por los eolios, que es un pueblo también que está ahí en Grecia, ¿cierto? Los eolios, los dorios, los jonios. Y estos emigraron de Grecia a Anatolia alrededor del año 1000, ¿ya? Tras la caída de la civilización micénica, que también lo vimos en algunos de los programas anteriores el año pasado, así que ahí podemos ser ligeros. Los que nos siguen les sonará un poquito estos conceptos de civilización micénica. Después, esta ciudad de Esmirna fue ocupada por los jonios, con lo que vivió su apogeo. El clímax, ¿cierto?, de la ciudad de Esmirna fue durante esta ocupación Posteriormente fue conquistada en el año 688 a.C. y se convirtió en una ciudad-estado, pasando a formar parte de la Liga Jónica, ya como bien les dije, por los jonios, y mantuvo constantes combates con las ciudades cercanas de Pérgamo y Éfeso también, en este periodo de tiempo, en el siglo VII a.C. Fue conquistada en el año 600 por el rey de Lidia, Aliates, y después por los persas en el año 546, ¿cierto?, por esta segunda bestia. Fue arrasada la ciudad, perdió el prestigio de antaño durante los siglos siguientes, hasta que Alejandro Magno, este tercer imperio o tercera bestia, ¿cierto?, lo vimos en los programas anteriores, reconstruyó la ciudad de Esmirna, muy cerca de donde estaba la antigua ciudad. Bien, entonces esta nueva fundación de Esmirna se le atribuye a Alejandro Magno, pero la construcción de la ciudad comenzaría 2 décadas después de su muerte, bien, en el año 300 aproximadamente. La ciudad floreció durante las eras helenística y romana y llegó a tener más de 100.000 habitantes, lo cual es una gran cantidad de personas en el tiempo que estamos contextualizando. Durante este tiempo fueron erigidos numerosos edificios públicos, ¿cierto?, junto a la belleza que tenía esta ciudad, que fue alabada por los antiguos escritores de la antigüedad, ¿ya? La ciudad de Esmirna fue una muy hermosa ciudad. En el año 302 a.C. pasó bajo el dominio de Lisímaco, un antiguo general de Alejandro Magno, después de su victoria sobre Antígono I. Después la ciudad pasó a ser dominada por los Seleucidas. ¿Quiénes son los Seleucidas? Los Seleucidas eran la dinastía
vino después de Seleuco Nicanor. Seleuco Nicanor era un antiguo general de Alejandro Magno también. Bien, también fue dominada por los Seleucidas esta ciudad de Esmirna, y posteriormente fue anexada al reino de Pérgamo en el siglo III a.C. En el año 89 y 85 a.C., Esmirna fue conquistada por Sila, un general romano, ¿cierto? El cual tomó Esmirna y, mira el detalle, obligó a todos los habitantes a desfilar desnudos en pleno invierno, ¿cierto? Cuando los conquistó. Ese fue el castigo que le infringió a los habitantes de Esmirna. Tras la paz de Dardanos, el año 85 a.C., concluyó la guerra entre Roma y Mitrídates, ¿ya? Y en esta guerra que tuvo Roma con Mitrídates, Esmirna fue arrastrada también a aliarse con Mitrídates. Por eso fue que sufrió este castigo que les comenté anteriormente. Bien, desde aquí en adelante entonces la ciudad de Esmirna fue asumida, ¿cierto? Fue incorporada a la provincia romana de Asia, ya desde este año 85 a.C. En tiempos de los romanos llegó a ser la ciudad más importante del imperio, después de Roma, de Alejandría y de Antioquía. Bien, ¿qué podemos indicar en los aspectos religiosos, hermano David? Que las excavaciones que se han hecho en este lugar, en Esmirna, ¿cierto?, que datan de los siglos IX a VII a.C., han encontrado un templo, el templo Atenea, que constituye uno de los templos griegos más importantes del Asia Menor, ¿ya? El templo de Atenea fue la estructura más sagrada que tuvieron los habitantes de Esmirna, y los restos de este templo llegan hasta nuestros días, ¿cierto?, en estas excavaciones que se han hecho. Y ¿qué podemos decir en este sentido? El templo original que tuvieron, de Atenea, fue destruido durante el saqueo de Esmirna por el rey Lidio Aliates, que lo mencionamos hace un rato atrás, hasta el año 500 a.C., y este templo fue restaurado, ¿cierto?, el templo de Atenea, pero nunca llegó a recobrar su esplendor anterior que tuvo. Podemos decir adicionalmente a Esmirna, mira, se estilan algunos historiadores que fue la cuna del famoso poeta Homero. Hay muchos historiadores que indican que se discuten el nacimiento de Homero, pero entre ellos dicen que nació en Esmirna en el siglo VIII a.C. ¿Quién es este Homero? Es el quien escribió, ¿cierto?, los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea, bien, los cuales todavía permanecen frescos como en el momento en que lo escribió. Bien, el hermano Branham menciona, ¿cierto?, que la edad de Esmirna era un centro comercial y también conocido por las escuelas de retórica, filosofía, ¿cierto? Y es por esta razón fue rica en conocimiento en el mundo antiguo, ¿cierto? Si tenemos un poeta como la categoría de Homero, también hubo varios otros estudiosos en la época que visitaban esta ciudad. Era frecuentada también por los emperadores romanos. ¿Bien? En cuanto a los aspectos arquitectónicos, ¿cierto? Como les decía, el único monumento antiguo que ha sobrevivido en la ciudad baja es el Ágora. Lo que es el Ágora es la plaza pública que tenía la antigua ciudad-estado griega. Bien, ¿qué más podemos decir ahí? Que esta Ágora fue destruida durante el terremoto del año 178 después de Cristo, ¿cierto? Arrasó con casi toda la ciudad. Fue reconstruida el Ágora, ¿cierto?, por la emperatriz Faustina II. Esta fue la esposa del emperador Marco Aurelio, ya el emperador romano del año 161 al 180 después de Cristo, que, dicho sea de paso, como nombramos en el programa anterior, fue uno de los que también persiguió a los cristianos. Ya está dentro de las primeras 10 persecuciones que vivieron los cristianos en un principio. Bien, algunas de las esculturas que adornaron el Ágora en los museos arqueológicos en la actualidad, ¿cierto? Y las más notables son las estatuas de Poseidón y Demeter. ¿Y por qué son interesantes estas dos estatuas? A pesar de lo bello que tienen ellas, ¿cierto?, en el carácter
arquitectónico, en los aspectos de escultura como tal, es que estas dos estatuas simbolizan las dos fuentes de riqueza de la antigua ciudad de Esmirna. Este Poseidón, ¿cierto?, representa el comercio marítimo, y la diosa Demeter representa la agricultura. Bien, entonces estos dos seres mitológicos representaron muy bien el carácter o la riqueza que tuvo la ciudad de Esmirna, ¿ya? Es por ello que Esmirna también fue llamada después la joya del Egeo, por ser una ciudad portuaria, y la clave también en la ruta de la seda. Recordemos que en el siglo I a.C., ¿cierto?, se traía seda desde las lejanas tierras de la China y atravesaban por esta ruta, por el Asia Menor, ¿cierto?, para llegar a Europa. Y este lugar de Esmirna, ¿cierto?, fue una ciudad portuaria y clave para interactuar entre Europa y Asia. Bien. Bueno, David, yo creo que hasta por acá, ¿cierto?, estaríamos bien con esta reseña histórica de esta ciudad de Esmirna. ¿Y qué nos podrías contar tú los aspectos espirituales de esta edad y esta ciudad? Bueno, mi hermano y profesor David Octavio Fernández, muy buena tu exposición respecto a Esmirna y esta ciudad que muchos quizás no consideraron, o muchos no considerábamos, me incluyo, tan importante como por ejemplo Éfeso, simplemente por el hecho de que Éfeso aparece una iglesia, la iglesia de Éfeso, y por lo tanto una carta en las sagradas escrituras, no así de Esmirna, pero nos damos cuenta que era una ciudad bastante importante para ese tiempo antiguo. Bueno, nosotros tenemos muchas cosas que hablar respecto a lo que el profeta habla de esta edad de la iglesia. Recordemos que estas ciudades de las cuales estaremos hablando, ya Éfeso lo tocamos en el primer programa de esta temporada, en el segundo programa de esta temporada de Nuestro Mundo. Es por eso que no lo estamos tocando en estos podcasts. Ahora estamos en Esmirna. Las siguientes ciudades que coinciden siendo las siguientes edades de la iglesia: Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, son ciudades que en este tiempo, estamos hablando aproximadamente de 96 después de Cristo, eran ciudades que estaban en su completo auge. ¿No es así, mi hermano David Octavio? Así es, hermano David, viviendo el pleno auge y en el mero centro del Imperio Romano, el Imperio Romano en este caso. Bien, todavía Claro. no se dividió el Imperio Romano, así que en el máximo esplendor del Imperio Romano. Claro, y estas ciudades fueron escogidas por Dios porque cada una de ellas tenía una particularidad que iba a asemejar la edad del tiempo futuro que se iba a presentar, y esta particularidad Dios la vio y por eso escribió y puso ese nombre de cada una de estas ciudades. Ahora, para entrar un poco en lo que el profeta predicó, en este precioso mensaje que el profeta predicó de la edad de Esmirna, dicho sea de paso, fue predicado el 6 de diciembre del año 1960, y aprovechamos de invitar a todo radio vidente, radio escucha, que pueda acercarse a los mensajes que el profeta predicó y que se compilaron en un libro llamado La Revelación de Jesucristo, o en el libro Una exposición de las 7 edades de las iglesias, que se acerquen y lo lean. Nosotros vamos a tratar de hacer un acercamiento tanto histórico como espiritual de estos mensajes, pero nunca será tan exacto como lo que nuestro amado hermano William Marion Branham, profeta para esta séptima y final edad, predicó. Nunca deje de leer, nunca deje de oír estas predicaciones que de seguro alimentarán su alma. Volviendo aquí a Esmirna, que no lo comentamos, pero es una edad que partió en el año 170 y finalizó en el año 312. Esta edad, como dijimos en un comienzo, tienen estas tres edades, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, tienen un común denominador. ¿Cuál es este? El sacrificio.
¿Por qué? Porque la unción que iba a estar sobre los creyentes de esta edad, otra forma de decirlo, la naturaleza que iba a mover a estos creyentes de esta edad, nuestros hermanos de estas edades, era la de buey, la de becerro, la de animal de sacrificio, animal de carga. Encontramos que en la Biblia hay dos representaciones para a este animal. Y sin salirme de ese tema, para tocarlo un poquito más con mi hermano David Octavio, quien es profesor y conoce bastante de la historia, estas edades, particularmente Esmirna, desde el 170 al 312, padecieron mucha persecución. ¿No es así, mi hermano David Octavio? Así es, hermano David. Se enmarcan dentro de los cánones de las edades que sufrieron una de las mayores persecuciones. Así es. Te puedo comentar de inmediato, ¿cierto? En el programa anterior nosotros hablamos de las 10 primeras persecuciones, ¿bien? Y acá en esta edad, ¿cierto? Al final de la edad, tenemos la persecución más cruenta, más dura que pudo haber sufrido el pueblo cristiano. Bien. Te puedo compartir acá en un pequeño párrafo, ¿cierto?, del libro de los mártires. Me gustaría compartir con ustedes dos textos. Uno es un autor laico que es Pierre Grimal, ¿ya?, que escribió sobre el Imperio Romano, y el otro es John Fox en el libro de los mártires. Él dice: la 10ª persecución bajo Diocleciano en el año 303, bajo los emperadores romanos, comúnmente llamada la era de los mártires, bien, la era de los mártires, fue ocasionada en parte por el número en aumento de los cristianos y por sus crecientes riquezas. Este detallito que aparece acá, ¿cierto?, y de la edad de Esmirna, por las crecientes riquezas de esta edad, y por el odio de Galerio, el hijo adoptivo de Diocleciano, que, estimulado por su madre, una fanática pagana, nunca dejó de empujar al emperador para que iniciara esta persecución hasta que logró su propósito. El día fatal fijado para el inicio de la sangrienta obra era el 23 de febrero del año 303, el día en que se celebraba la Terminalia y en el que, como se jactaban los crueles paganos, esperaban terminar con el cristianismo. Mira, David, ese era el objetivo de la matanza, terminar con el cristianismo. Entonces, esto por acá, ¿cierto?, es muy fuerte esta persecución. Dice que, cansados de la degollina, dice, finalmente varios gobernadores de provincia presentaron ante la corte imperial lo inapropiado de tal conducta. Por ello a muchos se les eximió de ser ejecutados, pero aunque no eran muertos, se hacía todo por hacerles la vida miserable. A muchos se les cortaban las orejas, la nariz, se les sacaba el ojo derecho, se inutilizaban sus miembros mediante terribles dislocaciones y se les quemaba la carne en lugares visibles con hierros candentes. Ese castigo fue para no matarlos. Así que visualiza un poquito lo terrible que fue esta persecución, ¿cierto?, que se extendió durante 10 años, desde el año 303, ¿cierto?, hasta el año 312, 313 aproximadamente. Y me gustaría compartir otro párrafo, ¿cierto?, en el libro El Imperio Romano, del autor Pierre Grimal, en la página 191. Él dice que en menos de 40 años más tarde, una nueva persecución debía estallar cuando Diocleciano emprendió la reconstrucción del imperio, según una nueva estructura que le otorgaba un colega que recibía el título de Augusto y atribuyéndosele a sí mismo el epíteto de Jovius, que lo enlazaba con Júpiter, y a su colega Maximiano el de Herculios, en honor a Hércules, ¿cierto?, y a Hermes también. Esta tentativa de devolver a la institución imperial su dimensión religiosa en el marco del paganismo, bastante desdibujada, dice el autor, desde el final de los Severos,
en el curso de las usurpaciones militares que se habían sucedido durante la mayor parte del siglo, hizo reaparecer los viejos argumentos contra los cristianos. ¿Cuáles eran estos viejos argumentos? Dice: ¿acaso la causa de todos los males no es su rechazo obstinado a participar en el culto de los dioses? Si lo que se pretende es que el imperio encuentre su vigor, es necesario exterminar a los infieles. En consecuencia, por orden del emperador, se confiscan sus vasos sagrados, se destruyen los lugares de culto y se encarcelan los miembros de su sacerdocio. Mira lo interesante, y esto es un historiador laico, ¿cierto?, que nos relata la historia de estas persecuciones, ¿cierto?, y el odio, ¿cierto?, enraecido en contra de estos cristianos, con el objetivo casi de exterminarlos. Qué tremendo, mi hermano. Ahora, tú nombrabas el libro Los Mártires de Fox. Me recordaba al escucharte ese texto de este maravilloso libro, que el profeta comenta acerca de este libro, Los Mártires de Fox, que un gran hombre, y qué gran hombre, extraordinario hombre, que la historia así lo dice, Abraham Lincoln, fue influenciado por dos grandes libros, la Santa Biblia, y el otro es Los Mártires de John Fox. También una muy buena lectura para usted, radiovidente, radioescucha, en este tiempo de cuarentena. De seguro le servirá poder leer un poquitito ese libro de Los Mártires de Fox, cuando nosotros nos damos cuenta que estamos un poco estresados porque tenemos estas cuarentenas, estos encierros, nos vienen angustias, depresiones. Nos conviene un poquitito echar atrás, hojear un poco este libro y ver que hubieron santos creyentes que no tuvieron para nada lo que nosotros tenemos, que nosotros consideramos cuarentena y zonas de peligro. Ellos realmente pasaron peligro, realmente ellos vivieron periodos de cuarentena, escondidos bajo tierra, perseguidos. La Biblia dice de los cuales el mundo no era digno, en Hebreos. Ellos sí pasaron periodos de cuarentena. ¿No es así, mi hermano David Octavio? Sí, efectivamente, hermano David, es muy fuerte, ¿cierto? Si hoy día nosotros nos quejamos de que estamos encerrados, ¿cierto? Viviendo en esta pandemia y esta cuarentena, estos cristianos del principio tuvieron que estar encerrados por el temor, ¿cierto?, y la persecución. Hoy día nosotros no hemos vivido eso, vivimos una pandemia, pero no hemos vivido una persecución, ¿cierto?, donde nos han sido quitados nuestros bienes y arrancando toda la familia escondida, ¿cierto?, por el solo hecho de ser cristianos. Claro, imagínate, tú comentabas una de las tantas persecuciones, la de Diocleciano, que fueron aproximadamente 10 años. Imagínense, radiovidente. Nosotros llevamos, ¿cuánto? 112 días, 115 días de cuarentena y estamos muchos de nosotros, no me malentienda, yo también muchas veces caigo en eso, que nos deprimimos quizás un poco, extrañamos nuestra antigua, entre comillas, vida. Imagínense lo que imagínense lo que sería una persecución de 10 años. Algo realmente complejo. Bueno, ellos pudieron sobrepasar esto porque Dios les dio a ellos esa unción de buey, lo que decíamos, una unción de buey. ¿Cuál es la característica del buey? Que el buey, dentro de los animales domésticos, es uno de los más fuertes, de los más poderosos. Es un animal de carga. Lo vemos, bueno, ya la tecnología y el tiempo ha avanzado tanto que cada vez tenemos menos oportunidad de divisar un buey en un campo, sembrando y abriendo surcos de arado. El buey es un animal que tira y tiene mucha fuerza. La Biblia lo representa a nuestros pastores, como lo dijimos en el programa anterior, representa a los pastores con los bueyes, con los becerros. Así lo encontramos en 1 Corintios 9, versículo 9, y también en 1 Timoteo 5, versículo 18, para radiovidentes que nos escuchen y están ahí quizás en esta hora de desayuno, quizás rumbo a sus trabajos, o quizás en sus casas ahora en este tiempo de cuarentena, y pueden tener un lápiz y un cuaderno donde anotar para chequear lo que dice la Escritura.
se aprecia claramente que son nuestros pastores quienes trabajan arduamente por el rebaño del Señor, ¿cierto? Y bueno, y si los pastores y si los hermanos que nos presiden son pastores, decíamos que nosotros somos las ovejas, ¿cierto? ¿Qué es lo que da una oveja? Da lana. Gloria a Dios. Y no es algo gravoso para la oveja entregar lana, porque como hablábamos, nuestra naturaleza está constituida para ser guiada. La oveja, nosotros, no reclamamos derechos, ni tampoco nos pastoreamos solos. Gloria a Dios. Nosotros dependemos del pastor. Eso estimula nuestra alma de creyente, pensando en el pastor de los pastores, Jesucristo mismo. Pero Él, como el príncipe de los pastores, puso sobre cada grey a un hombre siervo de Dios, quienes son nuestros pastores, a los que debemos honra y siempre debemos orar por ellos, así dice Pablo. Ahora, nosotros también podemos vislumbrar que el becerro o el buey en la Biblia, otra función que tiene es que es un animal de sacrificio. ¿No es así? Es un animal que fue usado en sacrificio. Lo podemos ver, por ejemplo, en Levíticos, desde el capítulo 1 al capítulo 4, por ejemplo, donde Dios le muestra a Moisés cómo acceder a su presencia en casos de pecados. Cada vez que el adorador quería acercarse a Dios, tenía que hacerlo a través de un sacrificio. Y habían ciertos animales los que se podían sacrificar. Uno de ellos eran estos becerros. Entonces nos damos cuenta, como leíamos en el mensaje, en el cuarto sello, cuando tocábamos que estas edades las íbamos a observar con el prisma de las 4 unciones que cabalgaron sobre este tiempo, sobre esta dispensación. La unción del buey, la unción del animal de carga, la unción del becerro. Ellos fueron ungidos para enfrentar una lucha. Ahora, usted me puede decir, pero hermano David, ¿de qué lucha me está hablando si esto fue una masacre? Esto fue una masacre encarnizada, no hubo oposición. Claro que hubo oposición, porque estamos hablando de una lucha espiritual. Fue una lucha entre este espíritu de buey y un espíritu satánico que pudiéramos vislumbrarlo en esta edad de Esmirna como, si le colocamos un nombre, lo podríamos decir como el saltón, que se estaba devorando las hojas, el compañerismo de este árbol. El profeta de la séptima edad nos declara que cada vez que un mensajero recibe la revelación divina de parte de Dios, ¿qué es lo que hace él? Toca una trompeta y se produce una guerra. Por eso hablamos de una lucha, porque es una guerra espiritual, es una guerra, una lucha entre la duda y la fe. Esta lucha se viene dando desde el cielo, cuando Lucifer fue derrotado y lanzado a la tierra, y continúa hasta hoy 25 de junio del 2020, hasta hoy. Y Radio Escucha, Radio Vidente, ¿de qué bando estás? Espero que puedas, mientras estamos exponiendo esta cápsula de la edad de Esmirna, puedas analizar esa pregunta y frente a los hechos que te estamos mostrando, tanto históricos como espirituales, a través de la Biblia y del mensaje, puedas ver en qué lugar estás, en qué bando estás. ¿Estás dudando o estás creyendo? Fue una lucha encarnizada en ese tiempo. Nuestros hermanos eran felices si ellos podían coronar su vida con el martirio. Algo quizás loco puede llamar usted, pero era la unción que estaba sobre los creyentes de esa edad, sobre los creyentes de ese tiempo, porque como decíamos en el capítulo anterior también, el grano de trigo debía caer en tierra. Aquí había un proceso extraordinario. Sabemos que cuando una semilla es sembrada, cae en tierra, la tierra la cubre, viene el agua, ¿y qué es lo que se produce? Esa semilla, si pudiéramos abrir la tierra, esa semilla se pudre. Yo creo que muchos de los radiovidentes, radioescuchas, quizás hay algunos muchachos jóvenes que se recordarán del típico
ejercicio que se hacía en ciencias de hacer crecer un porotito en el algodón. Y algunos niños que estaban ansiosos de ver su porotito crecer, lo abrían y lo despejaban y salía un olor hediondo y se veía el porotito destrozado y pudriéndose. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque la semilla debe pudrirse, debe morir. Y si no muere, se queda sola. Así lo dijo Jesús en San Juan 12, versículo 24. Ahora, la semilla en este tiempo de Esmirna empezó a caer en tierra. Los santos de ese tiempo cayeron en tierra, se hundieron y murieron cruelmente. Podemos recordar un poquitito más que Dios escribió su Biblia en la naturaleza, ¿cierto? Él escribió en el cielo y también en la naturaleza. Y podemos ver que esta tierra tiene 4 estaciones: otoño, invierno, primavera y verano. Así también este árbol novia está pasando en esta fotografía que estamos mirando ahora, está pasando por el invierno, crudo invierno, y estas 3 edades de la unción del buey fueron alejándose más y más y más del sol, como la tierra, hasta llegar al momento cuando menos luz había, que será más adelante en la edad de Tiatira, cuando el sol de justicia, cuando la palabra fue casi no había luz en la tierra. Pero después de esa temporada volveríamos a acercarnos como lo hace la tierra, y el sol de justicia en sus alas traería salvación. Aleluya. El sol de vida restaura todo lo que el invierno mató. Eso nos estamos adelantando un poquitito. El profeta dice que la única manera que esta semilla de la cual estamos hablando caiga en tierra y no venga vida es porque cayó en el lugar incorrecto. Así lo podemos ver también en las parábolas, ¿correcto? En la parábola del sembrador, por ejemplo. Si cae en un lugar incorrecto, entonces esta semilla, aun cuando es semilla original, no vendrá a vida. Pero los santos de estas edades, los santos de Esmirna, ellos murieron en el lugar correcto. Ellos murieron en Jesucristo. Dejaron su vida en amor a Jesucristo. Y así como cada patriarca se preocupó, si podemos verlo rápidamente, usted, estudiante bíblico, pudiera corroborarlo, cada patriarca de Israel murió y procuró ser sepultado en un lugar específico. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en ese lugar específico habría resurrección, y entonces no había nada que temer. Y la recompensa para el vencedor de esta edad es: al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria a Dios. Si nosotros estamos parados en Cristo, no hay poder en el infierno que nos pueda derrotar. El problema es cuando estamos parados en otro lugar. Es cuando estamos parados quizás en nuestras propias ideas, en nuestras propias denominaciones, en nuestros propios credos. El profeta en este mensaje de la edad de Esmirna se preocupa mucho se preocupa de hablarnos del espíritu nicolaíta. ¿Por qué? Porque este espíritu, si pudiéramos citar el mensaje de la edad de Esmirna, página 142, párrafo 19, el profeta dice: Dios nunca quiso que la iglesia fuera gobernada por el hombre. Dios gobierna su iglesia, y Él la gobierna por medio de dones del Espíritu. Entonces, el profeta, ¿qué es lo que hace al comenzar este mensaje? Posiciona al mensajero. ¿Quién es el mensajero de esta segunda edad? Si me puede ayudar mi hermano David Octavio. Así es, el mensajero de la segunda edad es San Irineo. Correcto, San Irineo. Un padre, ¿cierto?, de la iglesia, así se conoce en la historia, ¿cierto? Un padre de la iglesia. Es correcto lo que dice mi hermano David Octavio. Irineo no es cualquier personaje. Irineo creció, el profeta lo dice, viéndolo en la historia. Irineo creció bajo el discipulado, por así decirlo, de un tremendo hombre de Dios. Y aquí es donde aparece la primera incongruencia, por así decirlo, o la primera diferencia entre lo que el profeta dijo
en este mensaje de 1960 y lo que pensaba la gran mayoría de los estudiantes bíblicos. Porque para la mayoría de los estudiantes bíblicos el ángel mensajero debió ser Policarpo, Policarpo de Esmirna. Y Policarpo de Esmirna fue el maestro de Irineo. Amén. Irineo es conocido como, por la historia como Irineo de Lyon. Pero Irineo nació, la historia dice que probablemente nació en Esmirna aproximadamente en el año 135 después de Cristo. 135 estamos hablando que todavía estábamos dentro de la edad de Éfeso, ¿correcto? Eso significa que estas edades no terminan tajantemente, termina una y comienza otra, no. Los finales de cada una son como biselados, si pudiéramos llamarlos, o de otra forma se empalman una edad con otra edad. Amén. Bueno, Irineo de Lyon nació probablemente en Esmirna aproximadamente en el año 135 y en Esmirna escuchó a Policarpo, pero lo escuchó por muy poco tiempo porque Policarpo fue martirizado aproximadamente en el año 170 y fracción, y Irineo, según los historiadores, aproximadamente en el año 170 pasó a las Galias, donde ya comenzó su ministerio. Ahora, probablemente Irineo fue transformado en obispo al regresar de un viaje que él tuvo a Roma en el año 177. Él era presbítero, viajó a Roma a entregar unas cartas al obispo de esa ciudad, pero cuando él regresó de ese viaje se dio cuenta que el obispo de Lyon, Potino, había sufrido el martirio y él debió ocupar su lugar. El profeta coloca a San Irineo como el ángel mensajero de esta segunda edad. ¿Por qué? Porque el patrón, recordémoslo, el patrón para todo mensajero, y el profeta dice, para todo siervo de Dios, es Pablo. Y el ministerio de Irineo fue siempre fiel a la palabra que Pablo predicó. Policarpo fue su maestro, y Policarpo, a su vez, fue discípulo de Juan. ¿Qué Juan? Juan, el apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis. O sea, conexión directa, porque tenemos Jesús, maestro de Juan, Juan, maestro de Policarpo, Policarpo, maestro de Irineo. Gloria a Dios, la continuidad de Dios. Recordemos que dijimos que los candeleros de oro, el candelero, la meroná del pueblo de Israel, se encendía de una forma particular. El sacerdote tomaba el fuego, encendía el primer candelabro y con el fuego del primer candelabro encendía el segundo candelabro. Así mismo sucedió. Irineo se incendió con el mensaje que oyó de su maestro Policarpo, el que a su vez lo oyó de Juan. Entonces, una continuidad perfecta. Y así, a medida que vayamos viendo estas cápsulas, nos daremos cuenta que ese mismo fuego que cayó en Pentecostés fue incendiando cada edad y cada mensajero hasta llegar incluso a nuestros días, el 2020. Gloria a Dios. Entonces, el mensajero Irineo es conocido en la historia por ser uno de los luchadores fervientes por mantenerse fiel a la palabra, fiel a lo que los apóstoles predicaron. Las dos características de Irineo es que una fue su defensa a la palabra pura. Recordemos que en ese tiempo que está viviendo Irineo no tenían la Biblia como la tenemos hoy. Existían muchos libros. Mi hermano David Octavio, ¿cómo se llaman? ¿Usted recuerda cómo se llaman los libros que no entraron al canon de la Biblia? ¿Cuál es el nombre? Correcto, muchas gracias, mi hermano. Se me va siempre esa palabra. Los libros apócrifos. En ese tiempo había muchos, y muchos de estos grandes creyentes se guiaban por estos libros, pero Irineo siempre se mantuvo fiel y creyendo a los libros que ya estaban siendo parte del canon de la Biblia, que ya se había formado, pero hace muy poco tiempo. Recuerden ustedes que la historia, si mal
si mal no recuerdo, aquí mi hermano David Octavio me puede ayudar, para que un hecho se pueda considerar, que uno lo pueda revisar con una altura de miras y con objetividad, tiene que pasar mucho tiempo, ¿no es así, mi hermano? Así es, hermano David. Cuando un hecho histórico lo queremos estudiar y convertirlo en historia, ¿cierto? Por lo menos el observador o la persona que se acerca a este hecho debe hacerlo con una distancia de unos 40 años por lo menos, para guardar la objetividad del suceso histórico. Imagínense, hermanos, entonces estamos hablando de un libro, el último escrito fue el 96 después de Cristo, y estamos hablando que está fresco. Esto ha pasado obviamente mucho más de 40 años, pero no tiene la trascendencia que tiene hoy día la Biblia, que nadie la puede cuestionar hoy en día. En ese tiempo había muchos más libros que nosotros hoy desconocemos, y mucha gente se influenciaba por estos libros. Es más, aquí hay otro tema que es muy importante recordar y que nos va a aparecer más adelante. En este tiempo aparecieron grandes, así llamados creyentes. Entendamos que el mensaje, Jesús mismo, la Biblia así lo dice, vino a predicarle a los pobres, ¿cierto? A los pobres es anunciado el Evangelio de los cielos, ¿correcto? Entonces, desde el tiempo de Jesús mismo, este mensaje fue catalogado como para personas del vulgo. Amén. Entonces, ¿cómo se defendía este mensaje? ¿Cómo se defendía este evangelio? Con las señales que seguían a los que predicaban este evangelio. Y ese es el segundo punto por el cual el profeta de esta edad coloca a Irineo como el ángel mensajero. 1, se mantuvo fiel a la palabra, como Pablo. Y 2, en sus iglesias siempre hubieron manifestaciones del Espíritu, resurrecciones, sanidades. Era una iglesia que tenía los dones en acción. En una parte, una de las frases del mensajero de Irineo es, si la tengo aquí, se me arrancó. La palabra de Dios es como una cantidad de joyas preciosas que fueron colocadas para formar la estatua de un gran rey poderoso. Pero los credos y dogmas toman esas joyas hermosas y con ellas hacen la forma de un perro, y así engañan a los ignorantes de la palabra. Imagínense, en ese tiempo Irineo ya estaba luchando con personas que ya, a medida que se fue enfriando este bendito avivamiento, ya no tenían el acompañamiento de la manifestación de la palabra con ellos. Ellos podían predicar de una forma muy elocuente, pero no tenían la confirmación de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos empezaron a buscar teorías y afirmarse de grandes filósofos, principalmente griegos, para poder debatir y para poder fundamentar sus creencias, ¿ok? En ese tiempo, recuerden, mis hermanos, que el mundo entero era sofista, les gustaba, habían unas ciudades más que otras que les gustaba mucho debatir, y en ese tiempo este mensaje nuevo no tenía mucha fuerza de convicción en el sentido filosófico, ¿se fijan? Pero allí comenzaron a aparecer estos creyentes o estos hermanos, por así decirlo, que empezaron a mezclar el pensamiento griego con esta nueva religión, y así empezaron a defender este mensaje. Y allí apareció algo que la Biblia ataca y dice, si nos vamos rápidamente aquí a Apocalipsis capítulo 2, la cita que leímos, dice: se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Gente que empezó a mezclar, por una parte, la religión judía y por otra parte, herramientas griegas, por ejemplo, pensamientos de Platón, para fundamentar las creencias cristianas. Pero no era necesario, nunca ha sido necesario fundamentar nuestra creencia para los cristianos con herramientas filosóficas. No, Dios defiende su propia palabra. Dios defiende su propia palabra. En otras palabras, el profeta dice:
Usted no necesita defender al león, decir, oye, cuidado con ese león porque ese león te puede atacar. No, el león se defiende solo. Usted lo que tiene que hacer es abrir la jaula y ahí ya el león empieza a trabajar por sí mismo. No necesita que nosotros lo defendamos. Y Dios no necesita que nosotros, con nuestro intelecto humano y pequeño, ínfimo, defendamos su evangelio. No, Él mismo lo defiende. Si nosotros somos fieles a la palabra, como lo fue Pablo, como lo fue Irineo y como lo fue cada uno de los creyentes de las 7 edades de la iglesia, como lo fue el profeta William Marion Branham, si nosotros somos fieles a esa palabra, entonces Dios se encargará de defender Él mismo su palabra. El profeta se preocupa mucho de demostrar que Irineo calificaba por esos 2 puntos. Ahora, me gustaría leer un libro que se llama Historia del Pensamiento Cristiano, de Justo L. González, quien habla de este varón de Dios llamado Irineo. Dice, pero fue su interés en combatir las herejías de su tiempo y en fortalecer la fe de los cristianos lo que le llevó a escribir las 2 obras que le han valido un sitial entre los más grandes teólogos de todos los tiempos. Él tuvo 2 grandes libros que llegaron hasta nuestro tiempo, pero hay algo fundamental que me gustaría leer, y es que, si bien se recuerdan, en unos años más adelante, y lo podremos ver quizás con más detalle en la próxima cápsula, en la próxima píldora de la edad de Pérgamo, tenemos el gran concilio de Nicea, que viene como resultado de la controversia, mi hermano David Octavio. Así es, Carlos y Atanasio. Correcto. Y esa controversia se generó básicamente por la diferencia o la interpretación de la divinidad de Jesús. Entonces, una de las cosas que caracterizó a Irineo de Lyon es que él nunca entró a discutir sobre la divinidad de Jesús. Él no entró a usar su intelecto. Es más, es considerado Irineo como, por sobre todas las cosas, como un pastor. Gloria a Dios. Me gustó mucho leer eso, porque efectivamente viene a confirmar que ese espíritu, que esa unción estaba sobre todos los creyentes de esa edad, de esa bendita edad de Esmirna. Otra cosa que me gustaría mostrar aquí en el mensaje, el profeta lo dice así en el mensaje de Esmirna. El profeta ataca, en este mensaje el profeta, punto 1, muestra claramente quién es este gran mensajero Irineo. Punto 2, ataca el nicolaísmo fuerte, y es más, y lo ataca viéndolo el paralelo en nuestros días. Punto 3, muestra que la Biblia dice que tendrás persecución por 10 días, y él muestra que exactamente eso se vio cumplido en la persecución que nombró nuestro hermano David Octavio del emperador Diocleciano, que duró 10 años, y esos 10 años marcaron el final de esta segunda edad. Pero otra cosa que el profeta muestra fuerte en este mensaje de la iglesia de Esmirna, y que es lo que estábamos diciendo, es que tenemos que tener cuidado con hibridar la palabra de Dios. Y el profeta habla de Jacob, de Esaú. El profeta dice: cualquier cosa que es híbrida no sirve. Párrafo 34 de la edad de iglesia de Esmirna. Ahora escuchen, cualquier cosa que es híbrida no sirve. Uno tiene que tomar la forma original en que Dios lo hizo, entonces uno tiene algo que es real. Mire el párrafo 33. Y una religión híbrida no sirve. Mientras usted esté tratando de añadirle algo a lo que Dios dijo, o hacer algo que Dios no quiere que usted haga, es una religión híbrida. Y mire, atento, el profeta dice: se pudiera ver bien, el maíz híbrido brillará más que el maíz natural. Una mula vieja trabajará más que 2 caballos. Pero no es lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, sino
con nuestros ojos quizás naturales, pero Dios ve mucho más allá que eso, porque en la Biblia misma dice, y es con lo que me gustaría cerrar en esta pequeña cápsula, la Biblia dice en 1 Corintios 1, versículo 25 al 28, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, gloria a Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para destruir lo que es. Y en otra escritura, Isaías 55:8 dice que nuestros caminos no son los caminos de Dios, ni nuestros pensamientos sus pensamientos. Entonces muchas veces lo que nosotros vemos y creemos que es algo espectacular, Dios lo considera como nada. Y lo que nosotros consideramos como nada, Dios lo considera como algo importante. Fíjese aquí lo que está pasando en esta edad. El ángel dice, ustedes se consideran pobres, pero ustedes delante de mis ojos son ricos, porque ustedes tienen la palabra. Ellos en ese tiempo estaban siendo perseguidos, quizás no tenían nada de lo que nosotros tenemos hoy, pero ellos tenían la palabra. Los creyentes de esa edad tenían la palabra, aún continuaban con la palabra genuina. Ellos estaban siendo perseguidos, no tenían sus casas, como decía nuestro hermano Octavio, les requisaban sus propiedades, les requisaban sus bienes, no tenían nada, pero como dice la palabra del Señor en Marcos 10, 28, 29, Dios nunca le ha quedado debiendo nada a nadie. Cuando Pedro le dijo a Jesús, luego de ver a este joven exitoso, a este joven rico que se alejó de Dios triste, de Jesús triste, porque no pudo dejar todo lo que tenía para seguirle, Pedro le dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y ahí Jesús le dice, bueno, pero su recompensa será grande también. Y cualquiera que no sea capaz de dejar a padre, a madre, hijos, hermanos, y seguirme a mí no es digno de este evangelio. La pregunta que hicimos en el comienzo, ¿de qué lado estás en esta gran guerra? ¿De qué lado estás? Bueno, estamos llegando ya al fin de esta edad de Esmirna. Esperamos que haya podido ser de provecho para sus almas. Nosotros hemos tratado de hacer esta cápsula, esta píldora con nuestro hermano David Octavio y con la ayuda de nuestro hermano Moisés Gutiérrez, con todo nuestro corazón, esperando que Dios ilumine estas palabras y llegue una gota de revelación a su corazón y también un estímulo por estudiar un poco, como decíamos, de la exposición de las 7 edades de la Iglesia, de la revelación de Jesucristo, del mensaje y la restauración del árbol novio, que es uno de los que hemos estado tocando, predicado el 22 de abril del año 1962, y tantos otros mensajes que están siendo vivificados a la luz de la revelación de este tiempo. Podemos leer una vez más la recompensa para ese pueblo muy atribulado de la edad de Esmirna, nuestros hermanos. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Quizás Satanás pudo tocar sus cuerpos, quizás Satanás pudo quemarlos, quizás Satanás pudo darlos a alimento a las fieras, pero no pudo tocar lo que había dentro de sus corazones. Otra cosa importante que el profeta toca en este mensaje de Esmirna es que él muestra y revela un misterio, que no hay tal cosa como un infierno eterno. ¿Es cierto? Bueno, me recuerdo para finalizar, al ver este tipo, tan alto tipo de creyentes, si nos podemos ir a Hebreos 11, el versículo 38, como les decía en un comienzo, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, de los que hablamos y de los que hablaremos más adelante, Dios mediante, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¡Qué glorioso! Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros,
para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mi precioso hermano, mi precioso radio escucha, radio vidente, tú que te has detenido en este tiempo por esta hora a escuchar este podcast, a escuchar esta cápsula, analiza lo que te estamos diciendo. Ellos, todos estos santos guerreros de la fe, están ahí en los balcones de la gloria esperando por ti y por mí. Si es que tienes en tu vida representación de Dios, ellos están esperando por ti y por mí, porque ellos no serán perfectos aparte de nosotros. Gloria a Dios por eso. Dios bendiga tu corazón, Dios bendiga tu alma, que esta pequeña exposición sirva para prender el fuego del Espíritu Santo en tu corazón y te ayude a buscar más de Dios en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Mi hermano David Octavio, unas palabras para el cierre, por favor. Así es, hermano David, es un verdadero honor poder abordar estas edades, sabiendo que hay tantos estudios, ¿cierto? Usted puede entrar a investigar y se va a encontrar con una infinidad de información con respecto a estos temas. Le damos gracias a Dios que nos permite abordarlo bajo la luz de la revelación del mensajero de la edad, ¿cierto? Y con los mensajes que citaba hermano David, que de verdad que son una bendición. Primeramente las edades de la iglesia, la Santa Biblia, el libro de los mártires, las 70 semanas de Daniel, los 7 sellos. Hay para nombrar tanto ahí que usted se va, ahí el hermano David le va a dar la indicación en los siguientes programas de los mensajes que deberíamos comenzar a estudiar con estos temas. Así que ha sido una bendición, muy maravilloso los datos, ¿cierto? Que podemos conocer un poquito más de la historia de la edad de Esmirna, ¿cierto? Y estas características con las cuales tuvo que luchar. Yo creo que se nos hace corto el programa porque el mismo mensajero tuvo que luchar bajo corrientes de los gnósticos, una doctrina que se levantó ahí y escribió varios libros para poder frenar esta invasión que estuvieron viviendo la iglesia inicial, ¿cierto? De hecho hay unos libros que se llama Contra las herejías, escrito por el mensajero. Así que no, nos quedamos siempre cortos con estos programas y estos podcasts, hermano David, ¿cierto? Sí, seguro que sí. Siempre quedarán muchas cosas en el tintero. Recordábamos cuando comenzamos estos programas que el profeta de la edad, William Marion Branham, cada vez que predicó estos mensajes, él decía que solamente iba a tocar los puntos sobresalientes. Imagínense, y predicaba sermones larguísimos por cada una de estas edades, y él solamente tocaba los puntos sobresalientes. ¿Qué vamos a hacer nosotros si él tocaba los puntos sobresalientes? ¿Cómo nosotros podemos avanzar un poquitito más? Es difícil, pero esperamos que Dios alimente de esa sal en su boca por el deseo de tomar más agua de la palabra, y aquí hay bastante de eso. Me gustaría también, para terminar, leer unos párrafos de cuando ya está finalizando la edad de la iglesia de Esmirna, para ti, radio vidente, que quizás estás ahí dudando si esto es verdad o no es verdad, si realmente Dios existe, cómo fue capaz de dejar que tanta gente muriera, si realmente Dios existe, por qué está permitiendo que tanta gente muera de una pandemia atroz en este día, si realmente, o tú sabes que Dios existe, pero te has alejado, estás un poco decepcionado, estás un poco deprimido. Te quiero leer esto en el párrafo 141, en la página 161 de la edad de Esmirna. El profeta dice así: y ese gran creador vino a ser mi salvador. Descendió una pequeña célula de sangre, no por medio de un hombre, sino que vino virgen a una mujer, y tomó este pequeño polen de la mujer y formó para sí mismo una pequeña casa y vivió en ella. Oh, eso debería causar impacto. Jehová, sobre un montón de estiércol en un establo llorando. Jehová, en un pesebre de paja. Esa es una señal perpetua a alguna de estas personas engreídas. Jehová, Dios, un bebé llorando, aleluya, en un establo apestoso.
Y luego pensamos que somos alguien, levantamos nuestra nariz y si llegara a llover nos ahogaríamos. Y luego continúa uno pensando que nosotros somos alguien y Jehová en un establo, sobre un montón de estiércol, llorando como un pequeño, como cualquier bebé pequeño. Eso sí debiera causar impacto. Esa es la señal. Dios dijo, yo les daré una señal eterna. Jehová jugando como un niño. Jehová trabajando en un taller, serruchando madera como el carpintero. Aleluya, oh hermano. Jehová lavando los pies de pescadores. Y Jehová, sí, Jehová muriendo, y nada aconteció. Jehová orando, y nada aconteció. Y Jehová, él murió, y luego la tierra empezó a temblar, pero Jehová luego resucitó del sepulcro y ascendió a lo alto. Jehová, sí, regresando en la forma del Espíritu Santo para vivir en su iglesia, entre su pueblo. Jehová, hoy día, andando por la iglesia, discerniendo pensamientos en sus mentes. Jehová sanando a los enfermos. Jehová hablando a través de los labios al grado que el hombre no tiene control de sí mismo. El profeta dice Jehová regresando en inglés y traduciendo. Aleluya. La sangre de Jesucristo limpiándonos. Ese Jehová, ese mismo Jehová, quiere hacer de tu corazón su lugar de vivienda. ¿Lo dejarías entrar? ¿De qué bando estás en esta guerra espiritual? Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano David Octavio. Dios bendiga a los radioescuchas que ya estarán acercándose ya próximamente a ya son más de las 10. Sí, son más de las 10. Rápidamente nos estamos acercando al mediodía. Dios les bendiga, que tengan un gran día. Nos veremos en la próxima cápsula, hablando ya de esta tercera edad, la edad de Pérgamo, en el día martes, Dios mediante. Dios te bendiga, mi hermano David Octavio. Dios te bendiga, hermano David. Que tengan buen día.